Hechos capítulo 4, versículo 13. Fíjense, vamos a terminar, a complementar aquí el párrafo 2 y también entrar en materia ya en el párrafo 3 para culminar este tema, el capítulo 2 de la confesión de fe. Ustedes, imagino, anotan, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara hasta los momentos cuáles son los atributos que hemos conocido de acuerdo a esta enseñanza, ¿cuáles son esos atributos que hemos mencionado, que hemos visto, que están a la luz de la palabra? ¿Quién puede decirme algo al respecto? Ajá. ¿Qué otros atributos hemos visto? Inmutable. Ajá. Es correcto, Él es eterno. Hemos visto la singularidad de Dios. Hemos visto la independencia de Dios. Vimos también de que Dios es un Dios incomprensible. Ya lo saben, que hay muchas cosas que nos suceden que nos dicen, ¿y cómo es posible que Dios permite esto? ¿Cómo es posible que ocurra esto? A nosotros, a nuestro entendimiento humano, se nos hace incomprensible. Y ese es nuestro Dios incomprensible. Pero a pesar de esa incomprensibilidad, Él no se mantiene lejos de nosotros. Nos permite conocerlo, nos permite estar cerca de Él. Porque Él es soberano. Porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, el párrafo 2, si usted tiene su confesión de fe, yo me imagino que la trajo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Ok. ¿Usted la tiene? ¿No la tiene? Sí. Ok. ¿Y la Biblia la trajo? Ok. Pero la intención es esa, mi hermano. Si trate lo posible de traer la confesión de fe para que pueda ver con mayor claridad de qué se está hablando aquí. No sacar versículo por versículo, que yo le dije aquí el versículo. Lo que quiero que usted vea también eso. Que usted se familiarice con eso. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Quién puede leer ese versículo? ¿Quién lo puede leer? Ok, léelo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, ese no es. Entonces viendo de nuevo de Pedro y Juan, viendo que eran hombres sin letras del mundo, se maravillaban, reconocían que habían quedado con Jesús. Muy bien. Perdón. No se preocupe. No se preocupe. Hechos capítulo 4, versículo 3. Permítame leer el párrafo 2 nuevamente. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda la vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. ¿Está leyendo conmigo? No teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que le agrade. Todas las cosas están y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infalible de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe ¿qué? Y los hombres y toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Amén. Atributo de suficiencia es lo que vemos aquí en este párrafo. Suficiencia y suficiente, ese es nuestro Dios. Y este es uno
de los atributos importantes, todos son importantes, de Dios, pero este significa que Él no necesita de nada ni nadie, de nadie. Nada de nadie. Él existe desde antes de que se hiciera cualquier cosa. Afirmar que Dios necesitaba crear algo para sentirse convalidado o para sentirse como ser todopoderoso o para ser reconocido como Dios es una enseñanza falsa. Decir, como argumentan algunos predicadores, que Dios preferiría morir con nosotros antes de vivir solos, eso es un gran error. Dios es suficiente, y eso es lo que vimos aquí, lo que está establecido, implícito dentro de este párrafo. Cuando Él dice que Él no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él se complace con relacionarse con su creación. Eso es muy diferente a que Él tenga necesidad de algo. Y de la única manera que nosotros conozcamos algunos de los atributos es por la caída de la raza humana. Aunque Dios no la provocó, pero en su soberanía Él la permitió. Hay predicadores que afirman que la gloria de Dios se manifiesta en su creación, pero ya la gloria de Dios existía antes de que existiera cualquier cosa. Tampoco su creación vino a darle a Él mayor gloria de la que Él ya tenía, porque Él es eterno. En tal sentido, su gloria es eterna, infinita. Esto que encierra esta realidad de quién es Dios es eso. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad ante ese Dios? Las criaturas, por nuestra caída, nosotros hacemos todo lo contrario de lo que debería ser nuestra actitud ante Dios. Nosotros nos captamos de el libre albedrío. Pero ¿a dónde nos conduce ese libre albedrío? ¿A dónde nos lleva la voluntad que nosotros decimos tener? ¿A dónde nos lleva? Al pecado, a la depravación, a la soberbia. Este es un Dios autosuficiente. Mire, vamos a leer Juan 5:26. Juan capítulo 5, versículo 26. Yo me adelanté por allá cuando le dije que leyeran Hechos 4:13. Juan 5:26. Leo el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, tanto el Padre como el Hijo son autosuficientes, son independientes, son soberanos. A ellos nadie los creó, porque ellos mismos son la vida. Y esa es la autosuficiencia e independencia de Dios. Nosotros sí dependemos. Yo decía la otra vez que nosotros hasta por haber nacido, dependíamos ¿de quién? De papá y de mamá que se juntaran. Entonces nosotros, aún hasta por nuestro nacimiento humano, nosotros dependemos y dependimos de dos personas. Y aunque los nieguen o no, siempre vamos a depender de Dios. No somos autosuficientes. Creemos que lo somos. Pero cuando nos tropezamos con la pared, entonces es ahí donde decimos, de verdad no, yo no tenía toda la fuerza que creía tener. Y comenzamos nuevamente a ver a ese Dios, a buscar a un Dios, otro desfavorido, buscando a un Dios que, a ver si es real. Hechos capítulo 7, versículo 2. Hechos capítulo 7, versículo 2. Todo esto nos va a reflejar la autosuficiencia de Dios. Él es un Dios suficiente. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 2. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció ¿a quién? Al padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Aquí se refleja la eternidad reflejada en la gloria de Dios, o la eternidad reflejada en la gloria de Dios. El Dios de la gloria es el título que la gloria de Dios mostró a su pueblo en la época de Moisés. ¿Se acuerdan el pasaje en Éxodo 14, la columna de nube?
En Éxodo 14:24, la columna de fuego, la gloria del Señor en el monte y la gloria del tabernáculo en Éxodo 40. Aquí está reflejada esa eternidad en la gloria de Dios. El Salmo 148, versículo 13. Salmo 148, versículo 13. Vaya conmigo allí, por favor. Hay muchos versículos y yo he tratado de resumirlo de todas maneras, como usted tiene allí su librito, su confesión. La intención es que tome tiempo en casa y detalle cada uno de estos versículos que están allí. Salmo 148, versículo 13. Alaben el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es... Esto es una exhortación, hermanos, para que todos alabemos en el nombre de Dios. Para que todos, en todo momento, independientemente de la circunstancia, levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor. Inclusive por ese momento tan duro que podamos estar pasando. Porque no solamente vamos a dar gloria a Dios cuando estamos en un tiempo bueno, en un tiempo de bonanza, de prosperidad en todos los aspectos, la salud, la economía. Pero cuando estamos en circunstancias adversas, levantamos las manos y le damos gloria a Dios. El Salmo 119, versículo 68. Miren lo que dice este versículo, escuchen esto. Salmo 119, versículo 68. A ver quién tiene ese versículo. Cualquiera de ustedes. Bueno, bien hecho. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Hermanos, el camino de seguir a Jesús es muy difícil. Y yo creo que nosotros ya lo hemos comprobado. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora vemos la vida con realidad. Muchos no entienden de que cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida y nos escuchan y nos ven dándole gracias a Dios, mira, esto de verdad tan loco. ¿Cómo es posible que le estén dando gracias? ¿Dónde está Dios? Y mira cómo estás. Hay algunos atrevidos que nos dicen esas cosas. Pero nosotros sabemos que Dios siempre está en las buenas y en las malas, porque por allí vamos a pasar. Mientras estemos de este lado, son 2 temporadas. Una temporada buena. Acuérdense de que en Eclesiastés hay tiempo de sol y tiempo de lluvia. Bueno, hay temporadas buenas y temporadas malas, pero por las dos vamos a pasar. Lo importante es cómo vamos a responder. Y de las dos, en las 2 temporadas, se va a glorificar Dios. Entonces, este camino es difícil, pero aquí lo vemos claramente. En la palabra de Dios vemos claramente que ahí tenemos un respaldo, un aliciente. El Salmo 119 tiene una particularidad, aparte de que es en toda su extensión, es el más largo de toda la Biblia, ¿verdad? En contraposición del Salmo 117, que es el más corto de toda la Biblia. Pero en toda esta extensión del Salmo 119 nos permite ver la singularidad de Dios. Nos puede mostrar lo que siente un corazón y lo que hace una vida cuando se deleita en la palabra de Dios. Este es el capítulo, como dije, más largo de la Biblia. Y cuán bondadoso es Dios en darnos este salmo para que nosotros podamos ver la importancia de centrar nuestras vidas en sus leyes, en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus preceptos y en su palabra misma. Él se complace, mis hermanos, en revelarnos algunas cosas, pero hay otras que Él se reserva. Por eso es que en algunos casos se nos muestra incomprensible, porque no nos está dada esa respuesta. Y como les digo en una oportunidad, yo no sé si cuando partamos de aquel lado vamos a ver respuesta a las cosas misteriosas que hoy no podemos entender, o tal vez nunca las sabremos. Tal vez considerará Dios de que no vale la pena de que nosotros sepamos lo que hoy aquí no podemos entender. Cosas en la vida que nos pasan que no entendemos. No le busquemos las 5 patas al gato. Dios no quiere que usted sepa, Dios no quiere que sepamos lo que Él no quiere que sepamos.
Por más que le intentemos dar vuelta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esto? Moléstese. Pero después que se moleste, reflexione y pídale perdón a Dios por la actitud. Porque en todo momento Dios está preparando nuestro espíritu, nuestros corazones. Y en algunos casos nos reprende. Él se complace en revelarnos algunas cosas, pero hay otras que se guarda para sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Él y punto. Aquí el salmista en el 119 no tiene reparos en decir que Dios es bueno a pesar de que Él se reserva muchas cosas. Mira lo que Pablo le escribió a Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con esta expresión. Él es el Rey de reyes, Él es nuestro Señor. Yo les he dicho y se lo repito. Conocemos realmente la implicación que eso tiene. Cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, es muy fácil decir que Él es nuestro Señor, pero se nos hace fácil someternos a ese Señor. Ahí está el detalle, como decía Candinjas. Este salmo o este versículo nos refleja dos cosas: la divinidad de Dios digna y su autoridad suprema. Dios es el único y bienaventurado soberano. Esto significa que Él tiene una felicidad y una autoridad completa inherente a sí mismo. Se le describe aquí en este versículo como el Rey de reyes y Señor de señores. Esto viene a enfatizar, nos viene a recordar quién es el que tiene la autoridad en el asunto, en toda la creación. De quién es el superior en toda la creación. De quién es el que manda, quién es el que tiene el control. Nosotros en cada momento perdemos el control. Pero Él no. Así que estos versículos que hemos leído brevemente nos siguen dando guía, nos siguen dando a conocer la independencia y la insuficiencia o la autosuficiencia de Dios. En Job capítulo 22, Job 22, versículos 2 y 3. Job capítulo 22, versículos 2 y 3. Comienza una pregunta allí, ¿verdad? ¿Traerá qué? Para ser justicia expresar. Viene contentamiento en los niveles que sean utilizados por nuestra vaga perfección. Muy bien. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Cómo puede ser esto? Que nadie puede, que pueda ser el hombre que le sea provechoso a Dios. Bueno, Señor, yo soy muy inteligente. Mira, yo tengo 4 títulos universitarios y soy el gerente de esta planta de automóviles y yo pago todos mis impuestos y yo tengo mi matrimonio, le soy fiel a mi esposa, cumplo con todas mis responsabilidades, no mando, no robo, soy justo. ¿Eso es suficiente para provecho a Dios? ¿Qué es esa versión, a ver? ¿Puede un hombre ser un ladinos o sabio y para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfecto? Correcto. Todo lo que hagamos no le va a causar provecho a Dios. Esta es una pregunta retórica la que está aquí en este versículo. Si el hombre puede serle útil a Dios,
aunque sea sabio, no le va a ser de provecho a Dios. Mira, el versículo 3 dice, continúa con la pregunta. Si el Todopoderoso se beneficia de la justicia de un hombre o si tiene alguna ventaja de que su conducta sea intachable. Eso es lo que se puede ver aquí. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Nada, hermanos. Dios es un Dios suficiente. No necesita de nosotros. Al contrario, nosotros necesitamos mucho de ese Dios que nos creó. Entonces, la idea principal de esto es que la relación de Dios con la humanidad no se basa en beneficio de que los humanos, nosotros, le podamos dar algo a Dios. Todo esto se basa y se centra en la soberanía, en la independencia, en la autosuficiencia de Dios y su grandeza divina. Y que tuvo misericordia con nosotros y en su gracia nos ha permitido conocerlo. Vamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículos 24 y 25. Y si aquí nos ponemos a detallar versículo por versículo de todo lo que usted tiene allí, lo que puede ver en su confesión de fe, vamos a seguir descubriendo, seguir conociendo atributos de Dios. Y nos da cuenta de que nada más no conocemos el atributo de que Dios es Dios punto, de que Dios es amor. Aquí nos estamos dando cuenta de la grandeza de este Dios, que sus atributos se pierden de vista. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Hay un pastor puertorriqueño llamado Jorge Altieri que él dice que este pasaje bíblico nos recuerda la podredumbre del pecado, de nuestro pecado, que la creación se atreve a hacer algo que represente a su creador. Es como que si nosotros, lo que quiere decir aquí, hiciéramos una imagen, construyéramos una imagen de ese Dios y comenzáramos a adorar a ese Dios. Eso es creación nuestra. Y eso ya lo vimos también en el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver esto algo serio. Cuando él dice que este pasaje, que Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros cuando hacemos, o digo nosotros el hombre, la humanidad, cuando hace este tipo de cosas, comienza a practicar la idolatría. Cuando creamos imágenes. Por eso es que el pastor Altieri dice que este pasaje bíblico nos recuerda la podredumbre de nosotros como pecado. Y así, mis hermanos, ustedes pueden ver allí, debajo de ese párrafo, ya hay varios puntos, hay 4 puntos, y en ellos, hasta 5 puntos, y en esos puntos hay una diversidad de versículos en los cuales ustedes pueden ver con mayor claridad en su tiempo. Pueden ver que Dios, además de lo que detalla el párrafo 2, de que Dios es infinito, que es infalible, que es independiente, es inmanente. En estos versículos vamos a ver también que Él es justo. Vamos a ver, como ya lo hemos dado a conocer aquí, Él es autosuficiente. Así que yo le voy a dejar para que usted en casa tenga el tiempo y comience a ver los otros puntos que ven allí. Y comience a descubrir los otros atributos que tiene nuestro Dios. Vamos a leer el párrafo 3. Vamos a leer el párrafo 3. En este ser divino e infinito, ¿hay qué? 3 subsistencias, que son el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder
y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Amén. Aquí se hacen tres afirmaciones principales sobre la comprensión bíblica de la naturaleza de la divinidad. Y ahí hay otros versículos, hay 4 puntos, 3 puntos que nos destacan un sinfín de versículos, los cuales se los dejo de tarea para que usted lo haga en casa, usted lo estudie en casa. Me voy a basar en una explicación breve de lo que significa este párrafo, de estas 3 afirmaciones principales con la cual comienza acerca del Padre, del Verbo Hijo, o el Hijo y el Espíritu Santo. En primer lugar, Dios es un ser trino. Y todas sus subsistencias o personas, que era el término utilizado en párrafos paralelos de la Confesión de Westminster y de la Declaración de Savoy, aquí voy a ir un poquito a la retórica, a la historia, comparten solo un ser, tienen el mismo poder y las 3 son eternas. Y esta afirmación rechaza la posición herética que se desarrolló por allá en el siglo IV, conocida como el arrianismo. Ya hablamos de eso en clases pasadas, o en enseñanzas anteriores, que negaban ellos, el arrianismo niega la deidad, la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos argumentaban en su defensa que ambas criaturas eran eso, criaturas, aunque eran perfectas. La segunda afirmación es que, aunque cada uno de los 3 miembros de la Trinidad es plenamente Dios y comparte un mismo ser, se distinguen entre sí. El Padre no es engendrado, mientras que el Hijo es eternamente engendrado. ¿Por quién? Por el Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta afirmación rechaza una segunda herejía cristiana primitiva conocida como modalismo, la cual sostenía que no hay distinciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas son una sola persona. Pero esto crea serios problemas para entender el texto de las criaturas que suponen la ternura real de las personas. Por ejemplo, ¿cómo puede el Hijo ofrecerse al Padre como propiciación por el pecado y ello por el poder del Espíritu Eterno, como afirma Hebreos 9:14? Que si no hay distinciones personales entre los 3 miembros de la divinidad. Esta afirmación con la que comenzamos este comentario sobre el párrafo, la doctrina de la Trinidad, no es una fina pieza de una especulación filosófica o un extra que se anexó allí al Evangelio. Si Dios no es un Dios o un ser trino, entonces ninguno de nosotros se salva y seguimos nuestros pecados. Continuamos desaforadamente en nuestros pecados. Si Dios no es un ser trino, no tenemos nosotros ningún poder para vivir una vida cristiana. Y de hecho, no tendríamos ninguna razón para hacerlo. El Evangelio de Juan es especialmente rico en este lenguaje trinitario. Juan 14:16, no lo busque porque
Se lo voy a mencionar brevemente, pero anótenlo. Juan 14, 16. En ese discurso de despedida, Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. En Juan 14, 16. Y en Juan 14, 26, la otra enseñanza. Hay otros versículos de esa sección del Evangelio de Juan que afirman que será Jesús que envíe el Espíritu Santo. Juan 15, versículo 26. En Juan 16, versículo 7. El Espíritu es enviado en lugar de Jesús como consolador, como abogado. Pero solo a través de la presencia del Espíritu en la vida de los discípulos, Jesús y el Padre también están presentes. Lean Juan 14, versículo 23. Al igual que los demás autores del Nuevo Testamento, Juan no utiliza la palabra Trinidad. Esa palabra no se inventó sino hasta finales del siglo II después de Cristo, cuando el teólogo norteamericano Tertuliano la acuñó. Pero todos los elementos de la fe trinitaria están aquí. Ese es el Dios trino que nosotros también creemos y reconocemos. Hay quienes preguntan, bueno, y entonces si oramos directamente a Cristo lo hacemos bien o lo hacemos directamente si oramos dirigiéndonos directamente al Espíritu Santo. Bueno, hay una enseñanza que el propio Jesús dio, ¿verdad? El Padre Nuestro nos dice que vayamos al Padre. Él mismo fue al Padre cuando estaba orando. Sin embargo, cada una de estas personas tienen una función, aun cuando son el mismo Dios, cuando es el Dios trino, aun cuando son en esencia eternos, infinitos. Entonces, nuestro intercesor es Cristo ante Dios Padre Todopoderoso, pero nos dejó a su Espíritu Santo para que nosotros, por medio de Él, tengamos nosotros ¿qué? Tengamos paz, tengamos convicción de pecado, tengamos convicción de reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo, y quién es ese Dios Padre Todopoderoso que tuvo bien darnos a nosotros la oportunidad de conocerlo, darnos la oportunidad de nosotros, sin merecerlo, que nos diera a conocer la importancia del mensaje del Evangelio. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Él se haya tirado en nosotros? ¿Contribuimos nosotros en algo para que Dios tuviera complacencia en nosotros? Para que nos pudiéramos decir nosotros, hoy somos salvos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mérito? ¿Qué fue lo que hicieron? Pecar. Y sin embargo, Él nos amó. Porque tuvo complacencia en cada uno de nosotros. Ahora, ¿nosotros estamos amando a Dios? No me respondan, reflexionemos en esta pregunta. Y si decimos que sí, ¿cómo lo estamos amando? ¿Cómo lo estamos honrando? ¿Cómo sabemos que mora en nosotros el Espíritu Santo? ¿De verdad vive el Espíritu Santo en usted? Yo me hago la pregunta, ¿vive en mí? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos tratando? Como hermanos cristianos, como esposos, como hijos, como padres, como vecinos, como compañeros de trabajo. ¿Cómo vivimos nuestra vida delante de ese Dios que es singular, que es independiente, que es incomprensible, que es infinito, que es soberano, que es autosuficiente, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es justo y que es amor? Nos dio amor a nosotros, que no lo merecíamos. Entonces, ¿se dan cuenta de ese Dios que tenemos delante de nosotros?
Eso, reflexionen. Allí. Ese Dios de la eternidad, que sabe todo, que conoce todo, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, inmenso, inmutable, absoluto, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso hace diariamente con nosotros, si nos arrepentimos, claro. Si nos acordamos que Él existe, que Él está con nosotros. Entonces debemos tener eso en cuenta. De que Él no necesita de nosotros para Él seguir siendo Dios. Aunque, mire, nosotros nos morimos hoy, dentro de un ratito, y Él va a seguir siendo Dios aún nosotros después de muertos. Infinito, Él es infalible. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Y más cuando tenemos soberbia, cuando estamos llenos de rabia, o cuando tenemos un dolor por alguna circunstancia que escapa de nuestras manos. Entonces ahí cambiamos. Dios no cambia. Bendito sea el Señor porque nos da a conocer estas cosas. De que Él vive, subsiste en 3 personas. Y que no depende de nosotros, de nuestro comportamiento para Él seguir siendo Dios. De esto nos habla, de esto nos ha enseñado el Señor en este capítulo 2. Dios y la Santa Trinidad. Y usted puede seguir estudiando respecto a esta doctrina de la Santa Trinidad. Para ver lo grande, lo grandioso que es este Dios Todopoderoso. Que Él es justo. Y esta frase que está aquí escrita en el primer párrafo, al final, a mí me llamó la atención, es terrible en sus juicios. Odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que no crean que, yo no sabía que eso era un pecado contra Dios. Como cuando usted se come una luz y lo para el funcionario de tránsito y, yo no vi la luz. O con esta flecha voy en sentido contrario, que yo no sabía. Bueno, eso no lo exime de que usted no sea candidato para que se le coloque una multa. Aunque no sabía, pero estando haciendo lo incorrecto, usted tiene que pagar por eso. Usted tiene que ser sancionado. Bueno, de la misma manera nosotros también somos sancionados delante de Dios. Yo no sé, a mí nadie me habló de Dios. Bueno. Y no hizo falta que te hablaran de Dios para que te dieras cuenta que Dios existe desde un punto de vista de revelación general. Gloria a Dios a nosotros porque nos dio la oportunidad de verlo de una manera especial, como se conoce esa segunda revelación, esa revelación especial. Pero nadie, ni nosotros, ni muchos que no creen allá afuera. Bueno, no creen en lo que nosotros creemos, pero ellos sí creen, porque aquí todo el mundo cree. Que no creen en la verdad que nosotros estamos creyendo, esa es la gran diferencia. Pero ellos también creen. Así que muchos de ellos podrán decir, no, a mí nadie me habló de Dios, o cuando mueran, Señor, a mí nadie me habló de ti. Y ya vemos que sí, que la revelación general implica de que a todos se les dio a conocer quién es Dios y quién creó todas las cosas. Bien, hermanos. Ahí tienen pues algunos versículos para que sigan estudiando acerca de este tema de Dios y de la Santa Trinidad. Si Dios lo permite, la próxima semana comenzaremos otro tema interesante acerca del decreto de Dios. Y esto nos va a llevar, inclusive cuando estemos internalizando este tema, acerca de ese decreto de Dios, que es el decreto de Dios y que tanto es lo que Él decreta. Y porque vamos a ver que es un Dios decretivo, pero que también en algunas cosas Él permite a otros hechos. Y entonces, ¿por qué Dios es un Dios permisivo? Nos pudiéramos preguntar. Entonces, una enseñanza que no tiene una respuesta tan simple, o no son tan simples como parecen. Por eso tenemos que profundizar y por eso estamos haciendo esto, detallando punto por punto, para que usted también continúe en casa, avanzando, profundizando, porque es interés de ustedes y también interés nuestro, interés de todos,
como hermanos cristianos, que conozcamos realmente a ese Dios trino, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz por usted y por mí, por su transgresión, por la mía, que estuvo en lugar de nosotros allí en la cruz. Así que esa es una enseñanza también que debemos estudiar, la obra magistral que hizo Cristo en la cruz. Una enseñanza que debemos conocer. Y cada vez que hablemos y pensemos en Jesucristo, en el Evangelio, tenemos que ir a esa imagen de la cruz. No del cruz del hombre colgado allí, porque ya sabemos que nuestro Cristo no está allí. Nuestro Cristo Salvador y Rey de Reyes está vivo, más vivo que nosotros, reinando al lado de Dios y guiando nuestros pasos y guardándonos de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este corto tiempo, pero que hemos aprendido un poco más acerca de tu singularidad, de tu autosuficiencia, de tu independencia, Señor. Pero que a pesar de que tú estás separado de nosotros físicamente, Señor, te damos gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nos permites estar conectados contigo, Señor. Gracias por la convicción del pecado que nos brinda cada día. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, Señor. O por un lugar donde debimos estar nosotros y te estamos eternamente agradecidos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a mantenernos fiel a ti, Señor, a pesar de las adversidades que estamos viviendo, Señor, y de las que viviremos. Ayúdanos, Señor, a estar guardados en ti, en tu promesa, Señor, de que lo que comenzaste en un tiempo, tú lo vas a terminar en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.